Bienvenidos. Perdón por empezar un poco tarde hoy, es que hay tantas cosas que están pasando. Esta mañana en la misa en inglés encontramos por la primera vez a todos los nuevos recursos para el nuevo himnario que vamos a tener en inglés pronto. Entonces había mucho cambio. Por eso también el sínodo preparó la misa con la música y con el boletín y todo. Y corto para explicarlo. Habían tantos cambios en tiempos y fechas por tener COVID de parte de mí, por tener Chris Dreisbach aquí la semana pasada. Entonces tuvimos que cambiar la fecha para encontrar los recursos nuevos, y por eso tuvimos la Santa Cena, pues era parte de la misa, y yo no me di cuenta antes de poner esta misa en inglés en esta fecha de hoy. Entonces decidió, como vamos a tener la reunión de los votantes el domingo que viene, no vamos a tener la Santa Cena el domingo que viene. Entonces vamos a observarlo hoy aquí también en español, y eso es como llegamos aquí. Y vamos a usar el culto de adoración número 2 para hoy, y hablamos sobre humildad entre nosotros como una iglesia, humildad como fruto de fe en nuestras vidas. Entonces, en la página 1 empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando oír que nos quieres decir y creer que nos dices. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesamos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. A ti, Dios, elevamos nuestros corazones, diciendo: Santo y misericordioso Padre, confieso que soy por naturaleza pecador y que te he desobedecido en mis pensamientos, palabras y obras. He hecho lo malo y dejado de hacer lo bueno. Por esto merezco tu castigo, tanto ahora en esta vida como por toda la eternidad. Pero confiando en mi Salvador Jesucristo, te suplico: Señor, ten piedad de mí, un pobre pecador. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro Padre Celestial ha tenido misericordia de nosotros y ha dado a su unigénito Hijo para entregar su vida en rescate por todos. Su resurrección de la muerte nos asegura que su sufrimiento y muerte en la cruz sí pagó por los pecados del mundo. Por lo tanto, yo, como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Trino, gracias por nuestra salvación. Amén. Gloria
Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Y oremos. Te suplicamos, Señor, que guardes tu iglesia con tu perpetua misericordia. Y puesto que sin ti no podemos menos que caer, defiéndenos siempre de cuanto nos pueda hacer daño y dirígenos a todo lo que corresponda a nuestra salvación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro de Números. Van a recordar que Números es la historia en la Biblia, más o menos del tiempo de Israel que pasó en el desierto, después del Éxodo. Incluso nuestra lectura para hoy. Hoy cuando hablamos de humildad, hablamos de un hombre que, por ejemplo, tenía mucha humildad, un hombre bien humilde, Moisés, humilde e importante. Dios determinó que Moisés debe ser el líder de la nación de Israel durante este tiempo importante de su historia. Pero Moisés, como un hombre de talento, como un hombre importante, todavía tenía un rebelde contra de su autoridad. La verdad es que habían muchos. Hoy tenemos un ejemplo de un rebelde pequeño de entre su propia familia. Van a recordar que su hermano Aarón había dado el título de ayudante, de mensajero. Él tenía que servir como la boca de Moisés, quien no habló muy bien. Y encontramos también la hermana de Moisés, que empiezan de pensar que somos nosotros también importantes. Debemos nosotros también tener posiciones de liderazgo entre nación. Y Dios tiene que enseñar una lección sobre la humildad a ellos, Aarón y Miriam. De Números capítulo 12. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde,
más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando una profeta del Señor se levanta entre ustedes, y yo le hablo en visiones y me reveló a él en sus sueños, pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infectuosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días para fuera del campamento, y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. La palabra del Señor. Te la vamos. La segunda lectura para hoy viene de la carta de Santiago. Van a recordar que Santiago escribe una carta que es de cierto modo el opuesto de la de Gálatas, por ejemplo, de San Pablo. En Gálatas, San Pablo dice que ustedes son salvados por gracia y nada más, no por las obras buenas, no por su carácter impresionante para Dios. Como Dios les salvó como pecadores para convertirse en santos. Aquí Santiago no escribe a pecadores pensando que son pecadores. Santiago escribe a pecadores pensando que son santos en vida actual y no tienen que pensar en sus acciones, su manera de vivir, pues Dios me ha salvado. Yo soy perfecto, entonces no tiene que importar, no tiene que pensar en mis acciones. Santiago dice que no, la fe nos causa pensar en nuestras acciones. La fe nos causa producir frutos de fe. De Santiago, capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Lo que demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que les da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y del faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Pero donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio,
La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. La palabra del Señor. Te alabamos. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, por nosotros y por nuestra salvación. Él bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó de tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, apostólica e universal. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. Cantamos nuestro himno del día para la última vez. Canten con alegría. Canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. Anden en los caminos que nos mostrará su augusta grey. Vivan los redimidos en las victorias del vencedor, para que todos juntos veamos las glorias del Señor. Cristo es la luz del mundo y el que le sigue la luz tendrá. Cristo es el pan de vida y el que de él come no morirá. Cristo es la fuente vive y la que bebe no tendrá sed. Y si desea vida, vaya a la fuente para beber. Cristo es de las ovejas que él redimiera, su buen pastor. Vino para salvarlas, pero sufriendo cruento dolor. Y al derramar su sangre en el madero de aquella cruz, vida, paz y esperanza, eterna gloria nos dio Jesús. Y no me siento triste, sino que vivo siempre feliz, con la dulce esperanza de que algún día iré al país, ese país amado donde moradas fue a preparar Cristo el pastor eterno que a sus ovejas vino al salvar. Hermanos y hermanas en Cristo, yo recuerdo sentado en un salón pequeño con mi maestra en la ciudad de Puebla, en México, durante mi tiempo en el seminario estudiando español, uno de los años en que fui para 2 semanas a México para estudiar. Yo recuerdo el momento en aprendiendo sobre
la connotación de unas palabras. Ustedes entienden bien la idea de connotación, pues ustedes, la mayoría de ustedes, bueno, por lo menos viven en un mundo bilingüe, right? Aquí en Yakima. Es una ciudad bilingüe. Entonces, entender connotación es importante. Sobre cada palabra en la lengua hay denotación, que es el sentido más obvio de una palabra. También hay la idea de connotación. Por ejemplo, el ejemplo clásico en inglés es the word stupid, que no causa ninguna ofensa en inglés para nadie, pero en español es bien fuerte, right? Por connotación. Yo recuerdo aprendiendo sobre la palabra ambition. Pues en mi mundo, creciendo como crecí, mi ciudad no era bilingüe. Dodge County, Wisconsin, entre los lecheros, no es bilingüe. Y por eso yo tenía esa idea que tenemos como americanos, que ambición, es algo que debemos tener, cada persona, right? You should be ambitious. Debes ser ambicioso. Así es. That's how it is. Because my teacher, porque mi maestra en México, por hablar de cualidades que tienen personas, y no recuerdo exactamente qué pasó, pero yo dije algo así: soy un hombre ambicioso. Y mi maestra me dijo, ¿en serio? Right? ¿Por qué? Porque hay connotaciones diferentes entre las lenguas. Ambition in the United States, I'm not sure how it is in England, but ambition aquí, donde hablamos en inglés, es algo positivo. Significa que quieres trabajar bien, quieres adquirir más talento y experiencia para avanzar al nivel próximo, al nivel último. Si quiero ser CEO de mi compañía, como sea. Right? Ambition es una buena cosa, pero ambición no lo es, right? En español. Ambición significa más o menos que no tienes compasión para otras personas, que tienes la habilidad de hacer daño en relaciones con otras personas para llegar a una posición más importante, como sea. Es así para cada otra lengua, menos que en inglés. Right? En italiano, ambición es mala palabra. En español es mala palabra. En portugués es mala palabra. Pero en English, ambition, we love it. Hoy encontramos esa palabra en nuestra lectura de Santiago, que usa la palabra ambición. ¿Dónde está? La verdad es que no existe aquí en nuestra lectura. En inglés existe y en la griega existe. Bueno, por lo menos ustedes entienden que esta lectura es sobre la ambición. Right? También vamos a leer en el Evangelio que también los discípulos están hablando entre ellos sobre sus posiciones, sobre quién es más importante, quién es el mayor entre los discípulos de Jesucristo. Jesús nos va a enseñar una lectura, una lección sobre humildad también entre nosotros. Voy a leer de Marcos capítulo 9, entonces.
Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba destruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y le puso en medio de ellos. Abrazándolo, les digo: el que recibe en mi nombre a uno de esos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Voy a recordar un momento. Creo que he contado esta historia para ustedes en el pasado, pero para mí es algo divertido y me sirve como ejemplo de pensar demasiado en nuestra fama, nuestra reputación. Es un ejemplo de no ser humilde para mí. Yo recuerdo asistiendo a la boda de uno de mis primos, sentado en una mesa, como pasa, con extranjeros, sus amigos, pero no mis amigos. Yo no conocía a nadie en esa mesa, hablando con parejas jóvenes en este tiempo, estudiantes de universidades. Mi primo había un estudiante en la Universidad de Minnesota, en St. Paul, I think, St. Paul o Minneapolis, las ciudades Twin Cities. Gemelos, gracias. Y entonces sus amigos de esta universidad. Y en Minnesota y por todo el medio oeste de los Estados Unidos hay una universidad famosa. Es una universidad famosa luterana, pero no de nuestro vecino, de otro vecino más larga, Evangelical Lutheran Church in America. Pero por años y años, por décadas, posiblemente por 100 años, pues se fundó en los 1800. Saint Olaf tiene herencia de Sweden, creo. Y Saint Olaf, la universidad, tiene un coro famoso, right? Bien famoso. Y Saint Olaf se situó en una colina en Minnesota, en el parte central. Y yo asistí para estudiar ser pastor a Martin Luther College, la universidad de nuestro vecino, de nuestra iglesia luterana, que se situó en una colina en el centro de Minnesota. Entonces, en esta mesa, esos amigos de mi primo, estamos conociendo como personas, platicando, charlando sobre la vida y quién es cada persona. Y eventualmente me preguntaron: ¿usted asiste a una universidad pequeña luterana aquí en el centro de Minnesota? Sí. ¿Eres parte del coro? Sí, soy parte del coro. ¿Ese coro famoso? Sí, creo que sí. Últimamente me di cuenta que hablaron de Saint Olaf, donde yo no. Right?
Pero pensar mucho de mi universidad y por pensar mucho de mis habilidades de cantar, ¿no? Y ser parte del coro, pensaba que ellos hablaron de mi universidad y de mi coro. No, no. Pero es un ejemplo y posiblemente ustedes tienen ejemplos también en momentos en que pueden pensar en el pasado, errores, conversaciones en que se presentó como una persona muy importante. Es fácil para nosotros. Es parte de ser un ser humano, que nos gusta pensar que somos importantes. ¿Hay una manera en que podemos nosotros pensar que somos importantes? Pues Dios nos salvó. Dios te amó tanto para enviar su Hijo para servirte. Eso es importante. No quiero sugerir que cada persona debe pensar de sí mismo como basura o algo así. Tenemos valor como seres humanos, pues tenemos y debemos, si queremos adoptar la perspectiva de Dios, que somos hijos de Dios, que tenemos valor importante, pues Dios nos pone valor. Pero hay otra manera de pensar entre nosotros que, bueno, yo soy tan importante, y eso es según nuestra naturaleza pecaminosa, ¿right? que típicamente quiere ser más importante que mi próximo. San Pablo escribe una carta, 1 Corintios, a una congregación donde habían personas importantes según esa naturaleza pecaminosa, que cuando reunieron como una congregación de creyentes, habían personas entre sus comidas juntas, por ejemplo, que comieron la mayoría de la comida sin compartir entre ellos. Santiago en su carta también escribe sobre, por ejemplo, una división que existía, que puede existir entre congregaciones cristianas en que ciertas personas ricos, por ejemplo, tienen más importancia que personas pobres. El reino de Dios no es así. Por eso Jesucristo dice en el camino a Capernaum con sus discípulos, discutiendo entre ellos quién es más importante. Jesucristo que dice que en mi reino, en el reino de Dios, lo más importante es lo humilde. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Yo puedo pensar en mi ministerio sobre hombres y mujeres también que han hecho acciones increíbles completamente anónimo. Personas anónimas que han donado dinero, por ejemplo, que han dado regalos a personas pobres y con necesidades. Incluso yo, creo que han mencionado que por no tener la habilidad de pagar por un viaje a Ecuador, mi viaje original para aprender el español,
alguien, y todavía hasta hoy no sé quién, alguien pagó para mi viaje, para pasar 5 o 6 semanas en Ecuador, en una escuela allá. Existen en la iglesia ejemplos de humildad. Estoy pensando de un pastor de South Dakota donde pasaba 5 años de mi ministerio público antes de llegar aquí. Un pastor que siempre, sin razón, de vez en cuando me escribió correos electrónicos de consejo, no de consejo, pero de ánimo, right? Encouragement. Solamente por ser yo un pastor joven, right? Con necesidad del consejo y de todo esto. Hay personas que encontramos diariamente en la iglesia que sirvan como ejemplos de humildad. Hoy tenemos de las lecturas de las Escrituras una invitación a cultivar entre nosotros ese tipo de humildad, imitando al ejemplo mayor de todo, quien es Jesucristo. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Dice San Pablo en su carta a los Colosenses que Jesucristo se convirtió al hombre, nació como hombre, como ser humano, no para recibir la fama, right? No para tener su propia gloria, pero para servir. Y por su trabajo Él nos convirtió a hijos de Dios también. Y por eso imitamos al mejor ejemplo que tenemos, nuestro Salvador, que nos ganó para Dios. No por tener ambición, pero tener paciencia, dice Santiago, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Así es la fe que hemos recibido. Que Dios les guarde y les dé la habilidad de producir frutos de fe así en imitación de nuestro Salvador. En su nombre, amén. La oración de la iglesia. Señor Dios, por mostrarnos tanta humildad en Jesucristo, en persona de Jesucristo nuestro Salvador, que tomó la cruz como castigo por nuestros pecados. Te damos gracias que siempre tenemos fe para recibir el don del perdón que quiere dar, que tú quieres darnos, que podemos recibirlo y vivir en el perdón que nos ha ganado. Y por vivir en el perdón, imitar también a nuestro Salvador, imitar a nuestro Dios humilde, quien llegó para servir. También que nos da una perspectiva, una humildad que puede servir entre nosotros, servir nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y quitar cualquier forma de ambición personal que podemos tener. En nombre de Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sure. El saludo de paz. Paz de Cristo, Bob. Paz de Cristo. I like your shirt. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Elvira, paz de Cristo, Joshua. Paz de Cristo, dalo. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es bueno y justo darles gracias y alabanza. Santo, 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 Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh Hosana, oh Hosana, Hosana en las alturas. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad de mí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos tu paz. Amén. Body of our Lord, body of our Lord, el cuerpo del Señor, el cuerpo de nuestro Señor, el cuerpo del Señor. The blood of our Lord, the blood of our Lord, el sangre de nuestro Señor, el sangre del Señor. Que su verdadero cuerpo y sangre te guarde y preserve en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados.
Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu, ahora y para siempre. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Damos gracias al Señor. Las gracias del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Unos anuncios. El domingo que viene vamos a tener otra vez una misa bilingüe. Eso es por tener nuestra reunión de los votantes. Right? Estamos tratando cada enero, abril, julio y octubre tener entre las reuniones de los votantes, los quarterly voters meetings, estamos tratando de tener una misa bilingüe. Pero entonces eso sería el último, posiblemente la Navidad, pero entonces hasta el fin de diciembre. Pero vamos a tenerlo a las 9:30, corto, sin la Santa Cena esta vez, por ese propósito. El domingo después, que sería el 25, 26 de octubre, 25 creo, yo no estaré aquí. En julio, cuando estaba Pastor Flunker, yo dije a él, en octubre voy a San Antonio, Texas, para la boda de mi hermana menor. Entonces debe guardar el día, pero él no guardó el día. Entonces vamos a tener en inglés Pastor Bill Stibbs, pastor jubilado de Redeemer. Y creo que en español, domingo el 25 de octubre, no vamos a tener misa en español. Y les van a compartir un link a un video preparado por Pastor Flunker, a una pequeña misa corta devocional que se puede conducir en la casa si quiere. Yeah, it would have been fun, but my problem is, I told him in July, save the date for me. And then he said, okay, I'll save the date, and then we'll talk about it more later. And then I didn't talk to him about it again until this week. So it may be my fault. I just let it go for several months and forgot about it. Hay tomates en la entrada de los hermanos Temple, Leah and Shay Temple, have tomatoes from their garden, and so debe tomar lo que hay. Y creo que es todo. Es todo. Que tengan una buena semana. Have a good week.